Gracias, buenos días a todos. El tema del panel es el exitoso sector alimentario mexicano. Y bueno, yo preparé una serie de preguntas, pero creo que lo que hemos escuchado tanto por parte de Enrique como de Jesús, pues también nos da material de conversación. Decía Enrique al principio que de acuerdo con cifras recientes del INEGI, las exportaciones del sector agropecuario crecieron más de 13% en el último año y en la última década el crecimiento promedio acumulado ha sido del orden de 7%. Creo que uno de los temas relevantes en este momento es lo que va a pasar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy se cumplen 11 días de la nueva administración en Estados Unidos, que le vino a dar un giro radical a la relación bilateral México-Estados Unidos y nos colocó en un escenario pues no previsto por la mayoría de nosotros. Y el tema en este momento, creo, para el sector alimentario es en buena medida cuáles son los retos que enfrenta el sector ante esta realidad. No ha habido un planteamiento formal del nuevo gobierno de Estados Unidos de renegociar el Tratado de Libre Comercio, pero es evidente, es una realidad que se va a tener que revisar, se va a tener que modernizar. Y el capítulo agropecuario es un elemento muy, muy importante. Entonces, yo quiero empezar con ese tema. Quiero pedirle a Eduardo Orihuela, presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, que arranque los comentarios. Pues primero, muchas gracias por la invitación al Financiero y a todos quienes organizan este importante foro que cae como anillo al dedo. Parece que hoy en día el sector se ha convertido, pues a diferencia de lo que sucedió en 94, parece que es quien puede ser ahora sí que el apoyo central para las negociaciones del TLC. Y yo te diría que se ha estado trabajando y se tiene ya bastante información de cómo está el comercio entre Estados Unidos y México. Y yo creo que tenemos que llegar en este momento a hacer un análisis más profundo. Hace unos momentos lo platicábamos, de la capacidad de sustitución de algunas de las importaciones que hay y de los efectos que pudiera haber sobre las tarifas que se pudieran aumentar. Es decir, ¿hay capacidad de sustituir todo lo que le enviamos a Estados Unidos? Y si no lo hay, ¿qué efectos tienen? Porque es distinto sobre cada uno de los sectores el efecto que tendría aumentar la tarifa o un impuesto. Si no hay capacidad de sustitución, pues lo que va a suceder es un aumento de precios en Estados Unidos por estos mismos productos, que lo que van a generar, dependiendo de la elasticidad en el consumo de este bien, pues va a generar un efecto que pudiera ser un poco la disminución en el consumo, pudiera generar algunos efectos de sustitución por algún otro bien que fuese similar, pero en general lo que tenemos que ver es nuestras economías están demasiado integradas, sobre todo en el sector alimentario. Hoy en día los productores, ya lo decían hace rato, del Midwest en Estados Unidos, tienen cosechas récord como nunca en la historia, y tienen inventarios que necesitan desplazar al resto del mundo, y México es un comprador fundamental para ellos. En ese sentido, también nosotros exportamos 2/3 partes de todos los vegetales que ellos consumen y 1 de cada 3 frutas. Es decir, México es un jugador central en la alimentación de Estados Unidos. Hay supuestos sobre los que nos hemos movido históricamente, que las economías requieren alimentos baratos y suficientes. Hoy, lamentablemente, lo que está sucediendo con Estados Unidos no permite predecir qué va a hacer el gobierno o el presidente Trump. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, para finalizar y permitir los comentarios, es caminar en el fortalecimiento, yo diría, en 3 órdenes. El primero, tenemos que seguir generando confianza. A los mexicanos nadie les ha regalado estos espacios que tienen en Estados Unidos. Los hemos ganado porque producimos alimentos de calidad
en épocas que las ventanas son atractivas para nuestros compradores, cumpliendo con los requisitos de inocuidad o los protocolos fitosanitarios establecidos por los distintos países a precios que nuestros compradores les parecen atractivos. Entonces, yo diría que hoy México tiene que seguir caminando para seguir certificando, generando confianza a todos los compradores, no solo en Estados Unidos, en el mundo. Esto nos va a permitir abrir más puertas, tener más mercados. Yo creo que hoy la diversificación es un tema central. Y el segundo, tenemos que continuar en una ruta de capitalización del sector. Se necesitan generar modelos que hagan cada día más rentables cada peso que se invierte en el campo mexicano. Y aquí nos lleva a mecanismos de organización. Necesitamos estar mejor organizados. Esto nos va a permitir economías de escala. Del centro al sur del país, México es un minifundio, tenemos superficies muy pequeñas y esto nos obliga a que nuestros productores estén más integrados para poder tener los beneficios de las economías de escala. Y yo diría que como tercer orden, hoy en día México tiene que asumir una agricultura que yo creo que hay una transformación real que parta del mercado hacia la producción. Es decir, necesitamos ver qué oportunidades existen en distintos lugares, aprovecharlas y generar esos productos que serán fácilmente aceptados y que tendrán mucho mayor capacidad de comercialización. Gracias, Eduardo. Secretario Julio César Corona, secretario de Agricultura de Sonora, ¿tú cómo ves los retos frente a esta realidad, esta coyuntura que impone pues la nueva administración en Estados Unidos? Bueno, primeramente, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación del financiero. También me da mucho gusto ver a muchos buenos amigos por aquí, don Eugenio, que nos conocemos hace muchos años, presidente Bosco de la Vega, y bueno, muchos amigos, Manuel, que tenemos aquí. Gracias por la invitación. Quiero comentarles que para el estado de Sonora es altamente relevante este tema, pero más que preocupados, estamos ocupados. Para Sonora, el tema de las exportaciones es un tema muy importante, ya que Sonora guarda un estatus de salud vegetal y de salud animal realmente de los más altos en el país. Y esto ha generado a través de los años que Sonora sea un estado altamente exportador. El año pasado andábamos alrededor de los 55,000 millones de pesos en valor de actividades primarias. Este año estimamos que vamos a superar los 75,000 millones de pesos, de los cuales son 2,672 millones de pesos en exportaciones, en generación de divisas. Ciertamente la dependencia que tenemos o de los destinos que tenemos en el estado de Sonora hacia Estados Unidos anda un poco arriba del 70%, lo cual es alto, pero hace 10 años andábamos en el 90%. Hemos ido ampliando nuestros mercados. Nada más como un ejemplo a esto, la nuez pecanera, que ha sido creciente, pasamos de 5,000 a 12,000, 14,000 hectáreas en el estado de Sonora, casi ya 20,000 toneladas de producción. Este año el casi 90% se exportó a China. La uva de mesa, que es otro producto líder a nivel nacional que se produce en el estado de Sonora, estamos ya llegando a 30 países. Entonces sí estamos ampliando el abanico, mas sin embargo también tenemos que entender en la relación con Estados Unidos y esta incertidumbre que hay en la atmósfera, tenemos que entender también las bases de la comercialización que tenemos con el mercado americano. No es una casualidad lo que tenemos, es un resultado de muchos años de trabajo que se tiene por un lado entre productores y ofertas de alimentos y entre consumidores y mercados de Estados Unidos. Es decir, somos complementarios, nos necesitan. Y por el otro lado, Estados Unidos, un dato interesante, en 1990 de lo global que compraba Estados Unidos al mundo para alimentar a su pueblo, compraba alrededor del 11% de ese 100 que compraba del exterior, lo compraba de México. Ahorita en el 2016 ya se anda acercando al 20%. Es decir, nos necesita para poder mantener la alimentación del pueblo americano. Y eso también nos fortalece. También fuera de que somos complementarios, también somos países de instituciones que creemos que también se van a hacer valer. Somos países también donde tenemos organizaciones gremiales muy sólidas.
En México tenemos la cúpula del sector, entre ellas el Consejo Nacional Agropecuario. En Estados Unidos tenemos también liderazgos gremiales, tenemos instituciones, tenemos separación de poderes y tenemos necesidades. Creemos que sí la solidez que tenemos entre ambos países es muy difícil de poder romper. Y nada más, continuando una de las reflexiones que hizo Jesús, me preguntaban a mí como secretario, me decían, ¿por qué seguir invirtiendo en el campo? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Decía, bueno, aquí hay una respuesta muy sencilla. Tenemos dos formas de ver las cosas, en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo, como bien mencionábamos, hay una distorsión en los mercados internacionales por el tema de ciertos apoyos, de subsidios de otros países. También tenemos inventarios altos que se pueden ver como precios bajos hacia futuro. Pero más sin embargo, en el largo plazo vemos, en el mejor de los casos, bueno, se hablaba que para el 2050 duplicar la producción, vamos a ser más de 9,000 millones de personas. En el mejor de los casos, crecer el 60% la producción, pero como mencionaba ahorita Jesús, en el cambio climático, México se marca como uno de los perdedores si no hacemos nada. Pudiéramos disminuir nuestra productividad en un 19%. Es decir, vamos a una potencial carestía hacia el 2050 si no hacemos nada, si no generamos las políticas públicas correctas hacia el sector. Entonces sí tenemos que invertir en el campo. El tema alimentario va a ser un tema prioritario en las agendas de los gobiernos. Tan es así que las políticas de las diferentes políticas públicas estructurales de cada gobierno, el Farm Bill en Estados Unidos, Chile, Brasil, la Unión Europea, todos están cambiando y poniendo en su principal prioridad en la agenda el tema alimentario. México, continuando con la visión y la pregunta que tienen, México está en una posición privilegiada, tiene altos potenciales de recursos naturales, somos vecinos de Estados Unidos y estas proyecciones lo único que marcan, lejos de separar o debilitar las relaciones comerciales, se tienen que fortalecer por el bien de todos. Gracias, secretario. Ahora vamos a conocer la visión de los empresarios. Eugenio Baeza, presidente y director general del Grupo BAFAR. Pues muchas gracias por invitarnos a este foro. Yo creo que es además un momento pues muy importante, ¿no?, de lo que está pasando. Yo voy a tratar de ser menos global en los comentarios, más puntual, ya que mis compañeros han hecho una exposición bastante clara, ¿no?, tanto del estado de Sonora como de cómo se ve el tema de los pequeños propietarios del campo y demás. No sé si el cambio climático sea tan impactante en este momento como el cambio geopolítico que estamos viviendo. Creo que en estos 11 días nos hemos dado cuenta que la zarandeada del presidente Trump es bastante más severa que el propio cambio climático. Yo pienso que México, Estados Unidos y Canadá, más México y Estados Unidos, somos así como siameses, ¿no? 23 años de tratado de libre comercio, más toda la historia que nos tiene de vecinos, pues así como que agarrar un bisturí, separarlo, va a estar un poquito difícil. ¿Dónde queda un pulmón y dónde queda un riñón? Y yo creo que tenemos una interrelación de cadenas productivas integrada, completamente integrada en las diferentes áreas. Podemos hablar de la automotriz, ¿no? La automotriz tiene entre un 46% de integración de productos que vienen de Estados Unidos. Si les dejamos de devolver el IVA, como se pretende de aquí para allá, bueno, pues encareceríamos las partes que entran de allá para acá. Además, a lo mejor ayudaríamos al presupuesto de ingresos sustancialmente, son muchos miles de millones de dólares. Pero yo quisiera ser un poco más objetivo en este tema. Miren, si se viniera un tema de una guerra comercial, si le ponen un arancel a los aguacates, pues lo van a pagar los norteamericanos, porque no hay suficiente aguacate allá, o a los berries, o a los becerros en pie, o a cada una de estas exportaciones, los vegetales, demás. Pero México, nosotros no producimos más del 60% de las proteínas cárnicas, por ejemplo, que nos comemos. Entonces, ¿qué pasaría con el cerdo? ¿Qué pasaría que producimos más o menos el 50% de lo que utilizamos? Además de que lo que importamos es básicamente 1 o 2 cortes, la pierna de cerdo, porque eso es lo que se comen aquí, nos comemos los mexicanos,
y algunos recortes. ¿Qué pasaría con el pollo? Que sí, producimos el 80% del pollo que nos comemos, pero el 20% se importa. ¿De qué? De pasta de pollo, de cuartos traseros de pollo. No se importa el pollo entero, ¿eh? Ese se produce aquí. ¿Qué pasaría si le ponemos un arancel a lo que viene de allá para acá, al maíz, por ejemplo? ¿Qué pasaría con la engorda de ganado, con la engorda de pollo, con la engorda de cerdo? Que los mexicanos tendríamos que pagar por ese incremento en precio. Y también tendríamos una problemática muy seria en temas de corrupción, como lo hemos vivido en el pasado, ¿no? Le cierras a la frontera la necesidad del producto y de la demanda, como de aquí para allá son drogas y otras cosas, ¿verdad? Aquí también necesitamos comer. Entonces pues va a llegar el momento en que para cruzar la frontera haya un incremento en corrupción de estos problemas que tenemos por mucho de la impunidad y la falta de Estado de Derecho que tenemos en nuestro país. ¿Qué pienso yo que deberíamos de hacer? Yo pienso que deberíamos de abrirle a Brasil, de abrirle al grano, de abrirle al puerco, de abrirle al pollo, como tenemos algunos cupos el día de hoy, abrirle a Argentina, abrirle a Uruguay. Yo pienso que debemos quitarle el arancel a Nueva Zelanda, Australia, antes de pensar en ponerle un arancel. Porque si le ponemos el arancel de allá para acá, antes de abrir de dónde podemos abastecernos, pues entonces los brasileiros y los argentinos y los uruguayos y los neozelandeses, pues nos van a vender ya no con el 30, pero sí con un 20 de aumento, ¿no? Como que lo primero sería decir, sí tenemos otra posibilidad de abasto. Estoy hablando solamente de 3 o 4 áreas y productos. Podríamos hablar de leche en polvo también. Podríamos hablar de muchos otros productos, ¿no? Que Bimbo, Herdes, Del Fuerte, etcétera, pues también tenemos una integración de las cadenas de producción. Entonces, si a mí me dijeran, vas a tener una pelea con Tyson, yo la verdad es que negociaría por un buen tiempo a ver si no se da la pelea, porque si me aviento en 8 días, pues va a estar bastante complejo, ¿no? Llevar a cabo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio a la vez anterior duró algunos años. Yo creo que debemos de ser pacientes, puntuales, analíticos, debemos de tomar en cuenta las empresas que importan, que ahí están los datos en el padrón de importadores, cada uno de los productos que integran su cadena de valor, no necesariamente las agrupaciones y las instituciones, que son muy buenas, hay que tenerlas en la mesa, sin duda, pero ¿dónde están los jugadores en la integración de estas cadenas de valor? Yo creo que tenemos que tener muy claro el gobierno, las universidades, los organismos, pero ¿dónde están estas empresas que son los grandes jugadores de la importación y la exportación de productos a la hora de que iniciemos a sentarnos en estas mesas, como se hizo hace muchos años, ¿no? En aquel tiempo Eduardo Burrs era el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, ahora tenemos aquí a nuestro amigo Bosco, que va a tener mucho trabajo, pero sí tenemos que verlo desde ese punto de vista. Y yo creo que lo que menos debemos hacer es apresurarnos. O sea, ¿para qué queremos moverle? Claro. Vamos tomando nuestros tiempos, nuestros análisis, nuestras decisiones y siendo muy cuidadosos de que no nos vaya a pasar como cuando se anunció que le iban a poner un impuesto a los automóviles en la frontera y finalmente los congresistas y algunos otros comentaristas en Estados Unidos fueron a decirle al presidente y a su gente, Trump, pues que ese impuesto finalmente lo iban a terminar pagando los norteamericanos. Creo que debemos de ser muy cuidadosos en una guerra de estas, en donde por ponerle un arancel a aquellos, en algunos productos lo terminemos pagando nosotros porque no lo acabamos de producir. Y la otra, que se me hace por demás importante, al hablar de la globalización, yo creo que como puntualizó aquí el secretario, puntualizar algún ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Chihuahua. Somos el mayor productor de algodón y sí, a lo mejor los desiertos no producen, nosotros sí los hacemos producir. Somos el mayor productor de México de algodón, pero fíjense qué ironía, producimos más algodón que ningún otro estado en México, lo exportamos y luego importamos la mezclilla para coser los pantalones Wrangler y los Levi's ahí en Delicias. No tenemos una cadena integrada. Somos el mayor productor de maíz amarillo, forrajero,
y no engordamos ni un becerro, ni producimos ni un cerdo, y solamente BAFAR consume 1.5 millones de cerdos al año en Chihuahua. Podría tener 44,000 vientres. Le vendemos toda la alfalfa a algunos productores de leche en lugar de usarla nosotros ahí. Somos el mayor productor de nuez pecanera, 120,000 hectáreas de nogales tiene plantados Chihuahua. Del mundo somos el mayor productor de nuez pecanera, el mayor productor de manzana, el mayor productor de chile, jalapeño y otras variedades. ¿Y saben qué hacemos con los 3,600 trailers de chile que producimos? Los mandamos 400 kilómetros al norte a una planta que está en Deming, Nuevo México, para que los cocine, los ponga en una lata, que también le vendemos las latas, y luego le ponga la etiqueta y los vende en el mercado, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace la integración de cadenas de valor para poder darle esa riqueza al campo, ¿no? A la poca agua y a las hectáreas que estamos usando. Bien, gracias, Eugenio. Vamos a conocer ahora la opinión de Scott Rank. Él es director general de Grupo Lala, que es una empresa líder en producción de alimentos, de bebidas sustentables. Scott. Gracias, buenos días a todos. Gracias al financiero y los patrocinadores de este evento por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Saludos a mis amigos aquí en el panel. Y una disculpa de antemano por mi acento, que no se me quita después de 27 años y que pues, en los últimos 11 días no es muy popular andar con este acento en México, pero ni modo, no se me quede otro. El sector agroalimentario mexicano sin duda es un caso de éxito en muchos sentidos. Es un sector que produce, que compite muy bien en el mercado nacional, que compite también con mucho éxito fuera de las fronteras mexicanas. También es un sector en el cual muchos productores apenas sobreviven y hay demasiados productores que no pueden competir ni colocar bien su producto en el mercado mexicano y pues menos en lo que son los mercados extranjeros. Entonces, sin duda, una prioridad nacional tiene que ser incorporar a más mexicanos en la parte moderno y productivo del sector agroalimentario. El sector, la parte lácteo dentro de lo que es esta industria es relevante. La parte lácteo representa el 20% de toda la producción pecuaria de México y el 13% de toda la venta de alimentos a nivel nacional. En México se producen 11,000 millones de litros de leche al año y esta producción nacional está creciendo 1.5% en promedio, ligeramente arriba del crecimiento de la población. Desafortunadamente, la demanda para los lácteos a nivel nacional equivale a 16,000 millones de litros de leche, y por lo cual nosotros en la industria tenemos que importar para complementar nuestras necesidades de la producción para satisfacer la demanda nacional. En el sector hay más de 100 empresas formales que compiten en los lácteos. Se trata de un mercado muy competido, con una reglamentación y normatividad que deja mucha claridad al consumidor de las cualidades y características nutritivas de los productos que tenemos a la venta. Es muy fácil ver que hay mucha variedad de marcas, de productos. Uno solo tiene que caminar los pasillos del autoservicio, supermercados, y pueden ver una gran variedad de marcas y formas de leches, leche entera, semidescremada, light, deslactosada, etc. Una gran variedad de cremas, de yogurts, de quesos y de dulces y de postres también hechos de los lácteos. También hay mucha disponibilidad de los lácteos en México. Una empresa como Lala, que apenas representa un poco menos del 20% del sector formal de los lácteos en México, llega a más de 500,000 puntos de venta 3 veces a la semana. Entonces, en México sí tenemos mucha variedad, mucha disponibilidad, pero desafortunadamente el consumo de lácteos en México todavía no alcanza las recomendaciones de la FAO. Según la FAO, un consumidor debería de beber o tomar lo equivalente a 180 litros de lácteos al año, y en México apenas estamos en 130 litros por año. Y esta es una gran oportunidad para toda la industria, para crecer el consumo a nivel nacional de los lácteos. Desde mi perspectiva, el mayor riesgo que enfrentamos el día de hoy
es nuestra dependencia de los insumos importados. Los productores de leche dependen de mucho maíz amarillo que se importa a México todos los años y es la base de la alimentación del ganado nacional. En el caso del sector industrial, como ya mencioné, la importación de insumos como leche en polvo también es muy importante y por lo tanto hoy, por la devaluación que enfrentamos, también un riesgo muy importante para el sector. La mayor oportunidad, como ya les comenté, para el sector lácteos es crecer el consumo. Y para ello creo que es crítico que nos enfocamos en 5 diferentes puntos. Número 1, tenemos que promover la producción nacional de maíz amarillo. Hay mucho en Chihuahua, vamos a tener que ir ahí y buscarlo, para poder alimentar el ganado que necesitamos para producir los 5,000 millones de litros más que necesitaríamos para alcanzar los 180 litros por persona por año de consumo. También tenemos que establecer protocolos que facilitan el libre movimiento de los lácteos entre los países de América, sobre todo los países centroamericanos y sudamericanos. Tenemos también que eliminar las barreras artificiales que algunos estados de la República siguen estableciendo que prohíben el movimiento libre de leche mexicana producida en México entre los estados mexicanos. Sí, tenemos nuestros propios muros dentro de México. También tenemos que blindar los productos lácteos en materia fiscal y finalmente promover el consumo de la leche en los lácteos en la currícula de las escuelas. Yo creo que el sector lácteos enfrenta muchos retos en este momento, pero también tiene la capacidad suficiente de darle al país, además de los mejores alimentos, la posibilidad de seguir contribuyendo a su desarrollo. Gracias. Scott. Creo que después de esta primera ronda pues hay muchas ideas. Hemos revisado de manera amplia pues, los retos que impone la revisión del Tratado de Libre Comercio, pero creo que un tema relevante es lo que pasa con el mercado interno, de alguna manera lo mencionaba Scott ahora. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Qué va a pasar en un escenario en el que los presupuestos son restringidos y hay una necesidad de invertir más en cada espacio de la agricultura, haciendo referencia a lo que mencionaba Jesús hace un momento? El reto también de la innovación tecnológica, que es muy importante. ¿Quién quiere comentar? Adelante, secretario. Sí, si me permites, ya ahora sí hablando en la responsabilidad que tenemos ahorita como política pública desde el gobierno. En Sonora, y es muy buena pregunta, porque en Sonora tenemos claro el rol que le toca jugar al gobierno para poder potenciar a los sectores. Y eso es muy importante porque sectores fuertes y competitivos realmente es lo que nos va a sacar adelante. Tenemos una instrucción muy clara de nuestra gobernadora Claudia Pavlovich en poder generar todo el andamiaje que a nosotros nos corresponde como gobierno para poder potenciar a los sectores. Invertir en bienes comunes desde el gobierno, como es la infraestructura. Hay un programa de rescate carretero muy fuerte en el estado de Sonora que viene a darle competitividad a los sectores económicos agroalimentarios. Más de 1,700 kilómetros en el último año se rescataron con una inversión muy importante de cerca de 3,000 millones de pesos. Las inversiones en sanidades, el apoyo a la innovación y transferencia de tecnología. Hay que entender la innovación y la transferencia de tecnología como una política de largo plazo. Lo que decidamos investigar y a lo que vamos a innovar es realmente la dirección que le estamos dando a un sector productivo y hacia dónde vamos. Y bueno, también en apoyos directos a los productores para aumentar la productividad y competitividad, enfocarnos en esas dos cosas. En el último año se han tecnificado 14,000 hectáreas en el estado de Sonora, 5 veces más que en los últimos 5 años. Cambio de genética en el sector ganadero, etcétera. Es decir, tenemos que jugar el rol que nos toca a nosotros como gobierno y potenciar y darle las herramientas que le tocan a los productores. Quisiera comentar que todo esto se ha hecho y por una instrucción con un manejo muy pulcro de los recursos, que es una exigencia de la sociedad. Este manejo pulcro de los instrumentos que tenemos hacia el sector productivo ha generado una confianza hacia su gobierno, que la confianza se traduce en inversiones y se hace un círculo virtuoso donde todos ganamos, cada quien haciendo y ocupándose del papel que le toca. Los resultados cuando se hacen y se toman las decisiones correctas son muy claros y son rápidos de ver. Hace un año
Hace un año Sonora estaba en el 29 lugar de crecimiento, estábamos creciendo a menos del 1%, en el 0.8%. Según INEGI, en el último trimestre el crecimiento que tiene el estado de Sonora anda al 7.5% y ya nos colocamos en el lugar número 4 a nivel nacional. Y el sector agropecuario en Sonora explica gran parte del dinamismo, es uno de los sectores más dinámicos, está creciendo al 9% según estos datos del mismo INEGI. Es decir, tenemos que entender el rol que le toca a cada quien, el rol que le toca al gobierno, en este caso lo estamos asumiendo, el rol que le toca a los productores. Teniendo un sector alimentario fuerte, los hacemos más competitivos y podemos brincar cualquier cerco que nos pongan. Gracias, secretario. De verdad. Mira, comentarte, nosotros en la CNPR hemos desarrollado algo que creemos que puede ser una fórmula para integrar cada día más productores al éxito. Y esta fórmula la llamamos la fórmula de la CNPR Contigo. Contigo porque es conocimiento, organización, cuidado de la naturaleza, tecnificación, inocuidad, que el productor gane más y lo que es el orgullo de ser productor. Rápido te doy más o menos qué vemos en cada uno de estos rubros. Conocimiento. Necesitamos saber dónde, cuándo, cómo, para quién estamos produciendo. Esto sin duda alguna, ya lo mencionaba Jesús hace rato, es una fórmula que trae rentabilidad al productor. Pero también este sector, diría yo, es el más asimétrico en el conocimiento. Tenemos productores que tienen una gran capacidad para asimilar el conocimiento, no solo para obtenerlo, sino para asimilarlo. Y tenemos muchos productores que lamentablemente producen con técnicas de hace 100 años. Entonces, transmitir el conocimiento es un tema central. Y necesitamos un nuevo enfoque que se base más en las condiciones de mercado. Si queremos acercar más productores a ser rentables, necesitamos que cada día sepan cómo entregar su producto, cuándo entregarlo, dónde entregarlo. Es decir, necesitamos acercarlo más al punto final. Necesitamos organización porque necesitamos construir redes y la organización tiene que ser endógena entre los productores, pero también necesitamos mejor organización del sector. Hace rato ya lo decía Eugenio, necesitamos mejores cadenas de suministro, necesitamos integrarnos en general en el sector. Se necesita coordinar por regiones, necesitamos ver vocaciones regionales y desarrollarlas. Esto es un tema central. Esto nos va a permitir economías de escala y nos va a permitir derivar de aquí compras consolidadas, spillovers de información, temas que son fundamentales. En el tema de la naturaleza, todos lo sabemos, hay suelos empobrecidos en este país, tenemos poca productividad, en algunos tenemos ya toxicidad por exceso en el uso de pesticidas, de fertilizantes, y esto es un tema que cada día se vuelve eje de la producción. Ya no podemos pensar en la producción sin el cuidado del medio ambiente. Tecnificación, este es un tema que todos hablamos, pero necesitamos que los recursos lleguen en donde generan mucho mayores dinámicas productivas. Entonces hay que apostar a los ámbitos que generan mayor productividad. Inocuidad y certificaciones. Esto, pues aunque es una corriente que tiene algunas décadas apenas en el mundo, hoy es un sine qua non para los productores. Quienes no entren a los sistemas de reducción de riesgos y logren certificarse no generan confianza a los consumidores. Hoy en día tenemos que promover los esquemas que no solo garanticen al productor en lo individual, sino a todo el sector productivo. Los errores de un productor pueden ser muy costosos para el resto de los productores que están asociados a esa misma actividad productiva. Ganar más. Necesitamos acercar en la integración del mercado a los productores al distribuidor final. Esto quiere decir, yo creo que el intermediarismo es un servicio y es un servicio que funciona y necesitamos acercar a los productores, sobre todo para que tengan más información y no sean rehenes de un intermediarismo que existe y que es pernicioso. Necesitamos que los productores ganen más por su esfuerzo y aquí necesitamos esquemas tributarios y modelos de seguridad social acordes al sector. No podemos seguir promoviendo un país en el sector agrícola en base a mano de obra barata.
Este país tiene que ir evolucionando a ser rentable y a darle a sus trabajadores también cada día mejores ingresos y mejores condiciones. Y finalmente, yo creo que todos quienes estamos aquí, quienes somos productores, pues lo hacemos con mucho orgullo, con mucho cariño. El sector no solo es un sector que emplea mucha gente, sino es una vocación. Yo creo que a quienes estamos aquí le dedicamos tiempo, trabajo, esfuerzo, contra todas estas variables que se decía hace rato. Yo creo que es el sector que más variables no dependientes del productor o de quien está en el sector existen. Entonces, yo creo que hay un reconocimiento generalizado a todos los que trabajan en este importante ramo. Gracias, Eduardo. Para aprovechar los últimos 10 minutos que nos quedan, les voy a compartir algunas preguntas del público. Aquí hay una para Eugenio Baeza. ¿Cómo asegurar la transferencia tecnológica y la integración de la cadena de valor en México con la innovación global? Me voy a echar un comercial como el que se echó aquí mi vecino Scott. Nosotros estamos haciendo una inversión como Grupo BAFAR en La Piedad, Michoacán. Esta inversión es una inversión importante. Estamos construyendo 11 plantas en un complejo industrial dentro de La Piedad, Michoacán. Estamos trabajando con los michoacanos, aquí con mi vecino de este lado, con el gobernador, con el presidente, con el secretario, etcétera, para integrar las cadenas de valor del estado de Michoacán, del estado de Guanajuato y del estado de Jalisco, que son los mayores productores de cerdo en México. Si nosotros lográramos eslabonar las cadenas de valor del consumo que tendría esta planta, que son 2.5 millones de canales de cerdo anuales, en lo que estamos haciendo en Michoacán, estaríamos hablando de crecer, fíjense bien, no de consumir lo que ya producen y venden, de crecer, como hablaba Scott hace un momento, de crecer el 30% de la producción de estos 3 estados que son los mayores productores de México de cerdo, de poder tener 70,000 hectáreas de maíz y 25,000 de soya, de darle trabajo a 50,000 jornaleros en estados donde tenemos una problemática tremenda de inseguridad y de oportunidades para la gente por el mismo problema que tenemos de la inseguridad, de sustituir una cantidad bien importante de importaciones, porque se produciría el cerdo. ¿Y cómo podemos dar esta transferencia de tecnología? Yendo a la pregunta que no sé quién la haría, pero que se me hace muy buena. Si nosotros tomamos, y no en Estados Unidos, en México, productores muy eficientes de cerdo, que los hay en muchas partes, en todos los estados. Podría darles nombres, pero luego se me van a pasar algunos que a lo mejor son mejores que el que diga y se me va a sentir. Entonces, hay muy buenos productores de cerdo, por decir, que tengan una aparición de 25 lechones al año, 24 o 26, por ahí se mueve la eficiencia, que no se les muera más del 1,5%, que tengan una conversión de 3 kilos por kilo de carne, que tengan una conversión de pie a canal del 82%. Esto nos llevaría a hacer una negociación, como tuvimos una visita de 22 productores a Chihuahua la semana pasada, de estos 3 estados. Esto nos llevaría a decir algo que no hacemos bien, sí lo hace el ALA, pero no todos. O sea, ¿cómo integramos desde el precio del maíz y le damos una garantía al que va a sembrar este maíz, que se lo va a vender a los porcicultores, que van a tener una genética asociada, clara de lo que necesitamos, que van a dedicarse a ser productivos en lo que les corresponde a ellos como productores, valga la redundancia del término, y van a entregar estos cerdos para que tengan estos rendimientos competitivos a nivel global y van a tener una utilidad de lo que hoy nosotros manejamos. Miren, nosotros consumimos 13 millones de pavos al año y en México se producen 2. ¿Con quién cerramos estos contratos? Con Estados Unidos. O sea, los contratos del pavo que vamos a vender en diciembre están cerrados con los productores norteamericanos, porque el Parson en Chihuahua pues nos surte 500,000 pavos. Y tienen un modelo que se llama Cost Plus, ¿no? Tu costo más tu utilidad. Si nosotros logramos establecer este modelo con los apoyos del gobierno, FIRA, etcétera, etcétera, para los productores, Acerca y demás, cerramos
los movimientos de mercado para que tengan una estructura recta y puedan tener una utilidad dedicándose a ser los productores más eficientes de cerdo, de maíz, de soya, de lo que se va a utilizar en la cadena del cerdo. Entonces, si logramos integrarnos de esa manera, vamos a tener productores y empresas de largo plazo que finalmente puedan abastecer el mercado nacional y exportar en grandes cantidades. China es un gran consumidor de cerdo, es un gran consumidor de pollo. Nosotros también, el 70% de las proteínas cárnicas que nos comemos en México son de cerdo y de pollo. Entonces, con eso tendríamos una transferencia de tecnología en genética, en formas de construir las granjas, de producir los cerdos, en formas, aquí con Monsanto, de sacar una producción mucho mayor por hectárea de maíz, de soya y de los otros granos que se necesitan para transformarlos en carne, y así darle la mejor tecnología que existe hoy en el mundo a estos productores y a la empresa, darle los insumos competitivos y dejar de depender de los vaivenes del tipo de cambio que, como decía Scott, pues bueno, se nos han incrementado los costos 35% ahorita, y se van a ver en la inflación. O sea, yo no sé cómo tener el 3,5% de inflación cuando estamos subiendo la comida, los cereales, etcétera, la leche, las carnes y demás, con respecto al dólar en 25 y 30%. Claro. Gracias, Eugenio. Hay, mucho interés en el tema de la coyuntura relacionada con la nueva administración en Estados Unidos, pero Eugenio mencionaba un tema que es el apoyo del gobierno a la industria. Y bueno, una pregunta está de alguna manera relacionada con eso y se la quiero hacer a Scott. ¿Cómo está trabajando el sector privado con el sector público? Si hay algún ejemplo. Yo creo que lo que mencioné hace rato es un muy buen ejemplo, es la definición de las normas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con asegurar que el consumidor mexicano, tenga muy claro cuál es el producto que está comprando, cuáles son las cualidades de proteínas, de grasas, de azúcares, etcétera, que tiene el producto, una clara definición de qué es leche, qué no es leche, todos esos aspectos. Yo creo que ha habido una gran colaboración con el gobierno mexicano desde hace varios años, desde hace muchos años, en la definición de toda la normatividad relacionada con, por lo menos, nuestro sector, y supongo que los demás sectores en lo que es la industria. Yo creo que a un nivel de que estamos realmente, en muchos casos, un ejemplo a seguir para muchos otros países. Y cuando hemos ido a otros países, por ejemplo en Centroamérica, encontramos que pues, no tienen la misma calidad de colaboración entre el sector privado y gobierno en la protección al consumidor y dejar claro a los consumidores de la calidad de los ingredientes que están comprando, y esa claridad que hemos trabajado en conjunto con el gobierno. Creo que es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer. Otro es FIRA, que mencionó Eugenio, ¿no? Un programa de financiamiento que ha ayudado a muchos a invertir en tecnología, a invertir en la productividad y competir con a nivel internacional, ya que tenemos los mercados abiertos y esperamos que se mantengan abiertos. Ese tipo de apoyo al campo y a nuestros proveedores es importantísimo, ¿no? Otro ejemplo luego es el desarrollo económico día a día. Un ejemplo que estamos haciendo hoy en día con el Estado de Sonora es en coordinación con el Estado, encontramos la oportunidad de hacer una nueva planta de leche en el Estado de Sonora, lo cual va a incrementar nuestra demanda para la compra de leche local en el Estado. Estamos trabajando ahora con productores de leche para asegurar que contamos con suficiente materia prima para abastecer esta nueva planta que podría llegar a crecer la producción local de leche fresca en el estado en más de 50%, ¿no? Entonces, creo que hay muchos ejemplos que van desde cómo presentamos nuestros productos al consumidor hasta financiamiento y luego apoyo de gobierno en la coordinación de la cadena de suministro. Bien. Pues les quiero agradecer aquí a los panelistas, a ustedes,
que nos hayan acompañado. Doy las gracias a Julio César Corona, secretario de Agricultura de Sonora, a Scott Rank, director general de Grupo Lala, también a Eugenio Baez Zafares, presidente y director general de Grupo Bafar, y a Eduardo Orihuela, presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales. Gracias a todos y continúen aquí. Muchas gracias. Bueno, antes de despedir a nuestros invitados, les queremos entregar un pequeño presente por su distinguida participación en este foro. Chicos, denos un minutito que les vamos a entregar un pequeño presente. Todavía no se vayan. Perfecto. Continuamos con este primer foro organizado por El Financiero, Foro Agro, el foro para entender el sector alimentario. Quiero dar la bienvenida a los integrantes de nuestro segundo panel, el cual se titula El modelo alimentario mexicano, seguridad o interdependencia. En este foro tendremos la participación de Manuel Bravo, director general de Monsanto Latinoamérica Norte, también de Luis de la Calle, socio fundador de la Calle, Madrazo y Mancera. Gracias. Además contaremos con la participación de Héctor Rodrigo Hernández, director general de Industrias Ligeras de la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, y también contaremos con la participación de Mariano Ruiz Funes, socio fundador de GEA Consultores. Para moderar este panel nos acompaña Leonardo Kurchenko, analista y conductor de El Financiero Bloomberg. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por participar y por estar aquí. Bienvenidos todos ustedes. Gracias a los integrantes del panel. María Enrique, muchas gracias. Héctor, nos falta Luis de la Calle, que está por arribar de un momento a otro a la sede del foro. Estamos en espera de su llegada, pero mientras tanto, si les parece bien, avanzamos con los tiempos y con el horario. Me parece que las ponencias y las afirmaciones del panel anterior fueron extraordinariamente ricas y valiosas. Nosotros debemos abordar el tema del modelo alimentario mexicano y si el modelo está sólido, está consolidado, es interdependiente, es independiente y cómo está. El tema de la independencia o de la autosuficiencia del modelo alimentario mexicano es un gran debate que está presente en el sistema político mexicano desde hace más de 35 años, desde la creación del SAM, recuerdan ustedes, y del sistema alimentario mexicano, y de si llegaríamos a finales de los 80s o de los 90s o ahora en el siglo XXI a ser total y plenamente autosuficientes en materia alimentaria. Lo cierto es que el mundo cambió, los sistemas y los modelos cambiaron, se crearon estas cadenas de valor integrado, como describían hace un momento, donde los productos van y cruzan y vienen las fronteras con insumos de muy distintos orígenes. Entonces, a lo mejor les pediría comentarios y señalamientos de apertura de dónde estamos en ese escenario, si les parece bien, y luego iniciamos un debate y tomamos preguntas del público. Adelante, por favor, Manuel, si eres tan amable. Leo, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a todos por participar en este foro. Creo que es una discusión muy importante en la coyuntura en donde estamos. Y me gustaría empezar por esta pregunta que tú haces. ¿Dónde estamos parados hoy? Y los números no mienten, ¿no? Hoy tenemos una altísima interdependencia con los grandes productores de grano del mundo. Importamos el 36% del maíz que consumimos en este país, el 68% del algodón que consumimos, el 65% del trigo, el 92% de la soya. Y si nos seguimos, el arroz es algo similar. Entonces, con esos números
claramente contestamos la primera pregunta en cuanto a dependencia total o alta dependencia. Me gustaría entrar, por ejemplo, en el caso del maíz. Hoy, el año 2016 fue un año récord. Importamos 14 millones de toneladas de maíz, únicamente segundos atrás de Japón. Y nos convertimos también en el 2016 en el mayor importador de maíz de Estados Unidos. El problema es la tendencia. En el 2009, cuando regresé a esta industria, México importó 7 millones de toneladas. 7 años después, estamos importando el doble. Si seguimos por ese camino, me parece que no es sostenible. Otra cosa importante, hablar de tendencias, lo decía Jesús, el mundo está usando cada vez más maíz, por seguir el ejemplo del maíz. Crecimiento de la población, cambios de dietas y muchos otros usos nos va a llevar a tener que producir probablemente cercano al doble. Entonces, si seguimos con el porcentaje de crecimiento de la importación a esa velocidad, comparado con cómo estamos incrementando nuestra producción, pues obviamente vamos a seguir esa mala tendencia. Año con año el mundo exige cerca de 25 millones de toneladas más de maíz a los productores. ¿Qué es lo que producimos en México? Entonces, planear en un escenario de altos inventarios como los tenemos hoy, me parece que no es correcto. Va a llegar un punto en donde la oferta esté a punto de lo que se necesita en términos de demanda y pues primero los grandes productores van a satisfacer sus mercados internos y después exportarán. Han pasado esos ejemplos con Rusia como productor de trigo hace 3-4 años, que por cuestiones de clima no produjo mucho y cerró su exportación. Y bueno, tuvimos muchos de los importadores de trigo, tuvimos muchos problemas. Entonces, necesitamos hacer la tarea. O sea, necesitamos producir en México lo que consumimos, porque bien lo decía Eugenio, bien lo que decía Scott, en el caso del maíz y en el caso de la soya, son el insumo inicial para muchas de las cadenas de valor agroalimentarias. Y entonces, si no tenemos ese insumo, pues se paran las cadenas. ¿Qué tan exitosas han sido? Entonces, ahora sí que tenemos que empezar por la base. Muchas veces se habla de soberanía nacional y cosas por el estilo. Estamos hablando aquí de temas puramente económicos. Ahora, esos son los retos y creo que vale la pena ver las soluciones. Y rápidamente lo hemos tocado en varios puntos. Creo que México puede tener un camino para la autosuficiencia en algunos de esos productos importantes. Tenemos la superficie, tenemos las condiciones. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta tecnología, nos hace falta financiamiento, nos hace falta asociación y probablemente una alianza mucho más fuerte público-privada. Sí, tenemos algunos problemas estructurales. Más del 80% de nuestros productores tienen menos de 5 hectáreas. Más del 70% del campo mexicano es de temporal, muy poco de riego. Pero si identificamos esos 2-3 problemas, claramente hay soluciones probadas que se pueden implementar. Aquí el mensaje es: la coyuntura nos indica que en cuestiones tan importantes como alimentación necesitamos hacer la tarea y resolver los problemas y llegar a la autosuficiencia. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Creo que nos das una foto muy precisa de dónde estamos. Luis, bienvenido, gracias por incorporarte. Si partimos de aquí, yo les pediría que hiciéramos una reflexión sobre esto, es decir, Mariano, en materia económica, y esto, es decir, cuando dices hacer la tarea, ¿qué tenemos que cambiar en el modelo? Tú hablabas, Manuel, de consumir lo que producimos.
¿tendríamos que cambiar las proporciones de el tercio de riego versus los 2 tercios de temporal, por ejemplo? ¿O tendríamos que fortalecer el mercado interno para que importáramos menos y consumiéramos? ¿Qué tendríamos que hacer con este modelo después de esta foto que nos acaban de presentar con tanta presión? Mariano, Luis y luego hacia allá. Gracias. Bueno, agradecer al financiero la invitación al foro, desde luego me sumo a Manuel. Yo tengo una ligera diferencia con Manuel, si bien los números no mienten. Creo que la parte, digamos, de seguridad alimentaria e interdependencia son 2 variables de una misma ecuación. O sea, al final del día lo que queremos es garantía, acceso, abasto de alimentos para el país, y eso nos lo da, digamos, tanto la producción nacional como las importaciones. Por ejemplo, si bien, como decía Manuel, importamos una tercera parte del maíz que consumimos, es básicamente para consumo animal. Somos excedentarios como país en el maíz para consumo humano. Entonces, hay que ir, coincido en que tenemos grandes deficiencias en varias partes, digamos, o en varias cadenas productivas. Por otra parte, hay que reconocer que tenemos grandes diferencias geográficas, o sea, no todo se puede producir en todos lados. Entonces, aquí de lo que se trata es de aprovechar de la mejor manera posible las ventajas competitivas para la producción de granos, por ejemplo, en la zona de Sinaloa, que Manuel conoce muy bien, de la parte de frutas y hortalizas, tanto en el Bajío Occidente y desarrollar el sur-sureste. En fin, entonces tenemos realmente que aprovechar esas ventajas competitivas que no hemos aprovechado o que hemos aprovechado de manera deficiente, yo creo. El otro tema es que México es un país megadiverso, o sea, yo creo que es de los países con una mayor diversidad biológica en el mundo. Es otro tema que tenemos que aprovechar, y ahí la parte, y coincido con Manuel, la parte del rezago de investigación y transferencia de tecnología a los productores es un elemento clave. Tenemos ahí, por llamarlo de alguna manera, la materia prima, pero no hemos logrado sacarle todo el potencial, ¿no? Y bueno, a los problemas o a los retos que se mencionaban, yo agregaría la parte de capacitación y educación a productores como un elemento clave, la reorientación del presupuesto público hacia bienes más públicos, ¿no? Y aquí por bienes públicos hablo de sanidades, hablo de información a los productores para que tomen decisiones adecuadas. Hablo de infraestructura, digamos, en el campo de uso común, en fin, de lo que es la concepción de bienes públicos en general. Y me parece clave y absolutamente necesario hacer una reorientación del presupuesto público hacia ese tipo de bienes, además del tema de inversión privada, financiamiento, etcétera. ¿Hoy está mal el presupuesto público como está orientado? Yo creo que sí, porque una buena parte está orientado a lo que se denominan, digamos, apropiaciones privadas. Y desde ahí incluimos Procampo, que el cheque llega al productor con nombre y apellido, o llega para construir una terminal de almacenamiento de granos, pero que es propiedad de una organización y hay 10 miembros o 40 miembros. Sí, yo diría sí. Habría que reorientar esto. Luis de la Calle, por favor. Sí, ¿sí escucha? Perfectamente. Sí. Bueno, muchas gracias a Enrique Leonardo por la invitación. ¿Sí escucha? Como que no se oye. No, audio. No. Ahora sí. Ahora sí. Gracias por la invitación. Y este es un tema muy importante. Yo creo que sí hay muchas cosas que hacer en materia agropecuaria que no hemos hecho. La más importante es que en México seguimos concibiendo al sector agropecuario como un sector productivo, como productores, en lugar de sentirnos como vendedores. O sea, el sector agropecuario mexicano está muy alejado del mercado, del consumidor, y todo está hecho para que así siga siendo. O sea, en la medida en la que, por ejemplo, si ustedes van ahorita a una tienda aquí, Costco, una de estas, y ven una ensalada preparada, la voltean, dice, hecha en California. Una locura. O sea, ¿cómo es posible que en México, que somos un gran exportador de lechugas, no hagamos las ensaladas y le agreguemos valor a todo lo que hacemos en el campo? Bueno, porque el productor del campo está desligado de la comercialización. El valor agregado más importante es en las últimas etapas, no en las primeras. Y esta tradición muy mexicana, a mí me tocó encabezar cientos de reuniones cuando fui funcionario público muchos años
de cadenas productivas son completamente contradictorias, porque estamos tratando de ver cómo le agregamos valor al grano de maíz, que lo molemos, lo nixtamalizamos, lo hacemos masa, lo distribuimos, lo comercializamos. Es al revés. O sea, ¿qué quiere el consumidor? ¿Qué debe querer el consumidor? Y luego, ¿cómo consigo yo el maíz? Es un poco irrelevante desde el punto de vista de creación de valor si el maíz viene de México o viene del extranjero, en el fondo. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar el esquema para que los productores en el campo mexicano sean comercializadores y se sientan como comercializadores y traten de vender al máximo precio el mayor valor agregado. Lo primero que hay que hacer es cambiar la ley de impuesto sobre la renta. El artículo 74 de la ley, que es el artículo que supuestamente, cuya existencia es para que se promueva al campo, te prohíbe ser comercializador. Si eres comercializador, pierdes el beneficio que te da la ley de un impuesto sobre la renta más bajo. Si cambiáramos eso, Lala, que me encontré a Scott Trank hace rato, se estaría asociando con los productores para tener el régimen fiscal más favorable para el campo hasta el anaquel. Entonces, si tú quieres incorporar a los productores del campo en los anaqueles, que es donde está el valor, necesitamos un régimen fiscal que reconozca que la situación del campo merece un trato fiscal distinto al resto del país. Ahora, si no creemos que eso sea importante, pues hay que quitar el artículo 74 de la ley, que de cualquier manera no se usa. Pero yo sí creo que es muy importante para el país el desarrollo del campo mexicano, entonces hay que convertir al productor mexicano en comercializador y en productor de productos que sean atractivos para el consumidor, tanto para el mercado nacional como para el mercado de exportación. En segundo lugar, creo que hay que hacer una reingeniería completa de las finanzas del Estado en el campo. O sea, México no es que gaste poco en programas del campo, gastamos mucho, pero gastamos mal. La mayoría de los subsidios están concentrados en un par de estados del oeste del país y se gasta muy poco en infraestructura. O sea, cuando se hizo el TLC América del Norte hace 25 años, había un acuerdo, digamos, implícito, donde vamos a abrir, pero tu gobierno vas a construir las presas para los canales de irrigación, vas a construir los caminos y vas a construir la logística para poder sacar la naranja de la Huasteca y convertirnos en un gran exportador de jugo naranja congelado, concentrado a Estados Unidos y al mundo, ¿no? Pero no lo hicimos. O sea, no construimos los caminos, no construimos las presas, ni los canales de irrigación. Pues hay que hacerlo. Entonces, en lugar de estamos gastando en México ahora cerca de 25,000 millones de dólares de subsidios al campo. Es una cantidad tremenda comparado con el valor agregado que se genera en ese sector. Bueno, si lo usáramos en infraestructura, al año siguiente produciríamos mucho más. Y la otra cosa que se requiere hacer es pensar la logística. O sea, el campo depende de que tengamos una logística que logre que lleguen los insumos y después salgan los productos. O sea, si queremos ser grandes exportadores de productos pecuarios, que es de ahí donde va a venir el uso del maíz y del sorgo y la soya. O sea, México podría tener, por ejemplo, en lugar de estar pensando en un mercado de maíz antes pensábamos de 30 millones de toneladas, ¿no? Cuando está empezando el TLC. Ahora hay que pensar en un mercado de 60 millones de toneladas. ¿De dónde van a venir las 60 millones de toneladas? Pues a lo mejor 30 de México y 30 del extranjero. No importa. El punto es que te va a generar una cantidad de trabajos enormes para la exportación de producto pecuario a Asia. Pero el producto pecuario a Asia necesita tres cosas. Una, que puedas traer el maíz y el sorgo. Para eso requieres puertos y trenes. Que puedas sacar luego el pollo y el cerdo. Y que tenga las condiciones sanitarias para hacerlo. Porque si no cumples con estas tres, no es viable hacerlo. Entonces ahí es donde tenemos que poner el acento. América del Norte va a ser la única región del mundo que va a poder alimentar a India y China en los próximos 30 años. Entonces, cuando dicen, no, tenemos que estar preocupados por la seguridad alimentaria y la soberanía, ¿por qué nos vamos a limitar a tener una balanza comercial equilibrada? México debe ser un gran exportador de productos. Obviamente, también Estados Unidos y Canadá lo van a hacer, pero ellos tienen la logística y nosotros no. O sea, donde tienen que dedicarse el dinero es en el control sanitario, como decía Mariano, en la logística, y hay que quitarnos esta idea de que debemos estar en contra de los productos, la semilla genéticamente modificada. O sea, no podemos competir en México si no tenemos semilla genéticamente modificada. Punto.
Es decir, quitarnos este rollo fantasma de los transgénicos y estas cosas. Maíz y el algodón y... Todavía está muy presente por ahí. No, está completamente presente. En México está prohibido sembrar comercialmente maíz genéticamente modificado, cuando todos nuestros competidores lo hacen y nosotros no lo hacemos. Entonces estamos compitiendo con las manos atadas atrás por una razón ecológica que en el fondo, desde mi punto de vista, no existe y es un pretexto. Bien, muy bien, Luis. Por favor, tú sí eres tan amable. Muchas gracias, León. Muchas gracias al financiero por la invitación. En nombre del subsecretario Garza, agradecerles. Lamentablemente no pudo acompañarnos. Hay un poco que agregar a lo que ya comentan mis colegas respecto al primer planteamiento sobre seguridad alimentaria y o interdependencia. Cuando se habla del nivel de comercio que tenemos con Estados Unidos, cuando se habla del superávit que estamos alcanzando al cierre del 2016, pues creo que la respuesta es evidente, ¿no? Hoy en día, si bien es cierto, nuestro mercado se abastece en gran cantidad con producción nacional, también tenemos que reconocer que gran parte de los insumos que utilizamos se traen de otras partes del mundo. Estamos hablando de insumos como grasas, aceites vegetales, la propia leche en polvo, el grano que utilizamos, como decían, ya para alimentar a los animales, que después se traduce o que se ha traducido en crecimiento en el sector pecuario, ¿no? Entonces, creo que es evidente que hoy en día estamos pugnando por una seguridad alimentaria, sea con una gran producción nacional, como es el caso, y que en el entendido de que Zagarpa ha venido trabajando mucho en el crecimiento de la producción, de la productividad de muchos sectores productivos. Digo, hay muchos productos del sector. Y no solamente me estoy refiriendo al sector primario, porque parecería que estamos hablando solamente del sector agrícola, pecuario, y no estamos abordando el sector agroindustrial, que también tiene mucho que decir. O sea, Luis hablaba de que necesitamos darle más valor agregado a nuestros productos. Desde luego, hoy en día tenemos que producir más, o tenemos que vender más productos procesados, frutas, hortalizas procesadas, la misma carne, en fin, leche, huevo, etcétera, que creo que es hacia donde tenemos que caminar, ¿no? Entonces, y que es parte de los retos que entiendo tendremos que ir definiendo como país de manera conjunta, gobierno y el resto de los jugadores, empresarios, productores, etcétera. Yo dejaría la primera intervención en ese sentido, Leonardo. Muy bien. Luis mencionaba, y Mariano también, lo pongo en la mesa para que lo discutamos en lo que recibimos preguntas de parte de la audiencia, pero en esta modificación al modelo, romper el que los productores puedan comercializar, ahí tenemos que ir al Congreso y modificar la ley, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Este es vital? ¿Sucede en otros países? Sí. O sea, en la mayoría de los países que tienen regímenes de cooperativas, el régimen fiscal que tiene el campo es distinto al que tiene la industria. Integral, y pagan menos impuesto sobre la renta. En México, el artículo 64 de la ley de impuesto sobre la renta mandata que el campo debe pagar un impuesto sobre la renta menor, con un descuento, al que paga el resto de la economía. Pero en los hechos no se da, porque en el momento que tratas de comercializar, pierdes la ventaja. El origen de esto era un poco para impulsar la producción, quiero suponer, para ayudar a los productores. Pero al productor, no al comercializador, al productor primario, digamos. Y no tenía también un fin de evitar aquellas cadenas de intermediarismo que perjudicaban al productor. Es que ese es un poco el punto. O sea, en la medida que tú alejas al productor del campo primario de la comercialización, le pones un chorro de intermediarios en medio. En la medida que él pueda llevar su régimen fiscal al anaquel, tienes el incentivo tremendo de integrarse verticalmente hacia adelante. Mariano. No, yo coincido plenamente con Luis, y ojalá fuera la única modificación legal que se requiere. Recordarán que al principio de esta administración, dentro de las reformas estructurales, en algún momento se planteó la reforma al campo, que quedó absolutamente en el tintero. En los pendientes. Y esa reforma al campo, de la cual, bueno, desde el punto de vista del Ejecutivo nunca conocimos cuál era su propuesta, pues sí, a nivel, digamos, del entorno del sector, de organizaciones de productores, el Consejo Nacional Agropecuario, en fin, etcétera, pues sí había planteamientos concretos en términos de que la reforma debería integrar varias modificaciones de tipo legal. Una era la parte fiscal, pero otra vez el régimen de tenencia de la tierra, que se nos quedó desde principios de los 90 con la administración de Salinas, que requiere una modernización urgente, digamos, el tema. Todo el esquema, digamos, sanitario del país requiere de una renovación. En fin, hay todo un andamiaje legal que se ha quedado abandonado, y no hablo solo de esta administración, o sea, creo que viene desde hace muchos
muchos Es años. decir, a quien llegara en el 18, si ustedes saben, pues le pueden decir, por supuesto, pero a quien llegara le tendríamos que proponer un paquete integral de modificaciones y de reformas en este terreno, ¿es correcto? Legales y regulatorias, yo diría de las dos cosas. Manuel. A mí me gustaría ir un paso más atrás. A final de cuentas, es ingreso sobre la renta. Si el productor no tiene ingreso, no tiene impuesto que pagar. Y tristemente, la productividad del agricultor mexicano es muy baja. Claramente tenemos dos Méxicos. De la Ciudad de México para arriba está Sinaloa, está el Bajío, está Chihuahua, está Tamaulipas, buen nivel de tecnificación, financiamiento, infraestructura, riego. De aquí para abajo tenemos un problema grave. Tenemos 6 millones de productores y únicamente 6% tienen acceso a financiamiento. No tienen tecnología, ¿no? Bien lo decía Luis. Y no nada más estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de lo básico, semillas mejoradas, fertilizantes, plaguicidas, ¿no? Entonces, todo este proceso de trabajo en campo, de ser capaces de asociarlos, porque trabajar con productores que tienen 5 hectáreas es muy difícil. Trabajar con asociaciones bien estructuradas que juntan 100 productores y tienes 500 hectáreas, es más fácil dar financiamiento, dar comercialización, transferir tecnología. Entonces, sí creo que es muy importante, además de trabajar en lo que necesita el mercado y armar cadenas de valor más eficientes, ser capaces de hacer un cambio más productivo. Una tonelada que traemos importada, si la producimos en México, genera en economía rural 1.8 su valor. ¿Qué quiere decir? Que si somos capaces de hacer proveedurías locales, también hacemos que se reactive la economía rural, que como bien mencionaban en el panel anterior, es donde existe la miseria en México. 61% de la gente que vive en el campo está en pobreza o en pobreza extrema. Entonces, a final de cuentas, necesitamos mover ese segmento de la economía para que todo el país avance. Pero cuando vemos los números globales, cuando vemos, es decir, todos estos que hemos visto aquí en la pantalla a lo largo de la mañana, ¿no? El tal productor mundial de tal y el número, es decir, los números del sector han crecido espectacularmente en una década, ¿no? Enrique decía en la apertura 13.8% de aumento en términos de valor. ¿Por qué si eso es así, la gente y los productores y las comunidades siguen en pobreza? Algo está roto en la cadena, es decir, ellos no reciben el beneficio. Y son dos Méxicos. ¿Y por qué? Si tú ves el crecimiento a partir de que se hizo el Tratado de Libre Comercio, en el campo, en el norte del país, en el crecimiento anual, en el agregado, sí, comparado con el sur, es 4 veces más grande en el norte. O sea, todos estos números están relacionados con la productividad de aquí para arriba. Pero aquí para abajo también es México. Les voy presentando preguntas de la audiencia y las vamos respondiendo así rápidamente. Uno o varios integrantes del panel dice aquí, ¿cómo puede México aprovechar la Alianza del Pacífico en la actual coyuntura con Estados Unidos? Vaya coyuntura esta que tenemos con Estados Unidos. Luis, si quieres empezar, y Mariano, ya íbamos viendo. Es muy importante la diversificación, por supuesto, en materia de comercio exterior, y hoy más importante que nunca, ¿no? Por razones obvias. Pero hay que diversificar no solamente las exportaciones, sino también las importaciones. Y entonces hay que trabajar con la Alianza Pacífico, sin duda, pero también México debe buscar alianzas con, desde mi punto de vista, Australia, Canadá y potencialmente Brasil y Argentina. En el panel anterior se mencionó aquí esta necesidad de diversificar, ¿no? Es decir, y hoy vemos ante la amenaza del norte que a lo mejor tendríamos que voltear a ver a Brasil o Argentina o Asia. ¿Coinciden ustedes con esto, Mariano, Luis, Héctor? Allá. Sí, me parece importante y fundamental lo que acaba de comentar Luis. La negociación con la Alianza del Pacífico ha sido la segunda de mayor ambición que ha tenido México después del Telecán. Entonces, con esto lo que podemos decir es que eventualmente vamos a tener libre comercio en prácticamente todos los productos del sector agroalimentario con estos 3 países.
Desde luego, es un mercado muy importante para la exportación, pero como también se decía, es un mercado también muy importante de abastecimiento o de abasto para el mercado nacional. Sin lugar a duda, hoy en día, dada esa vinculación que tiene nuestro país con el mercado internacional, no podemos dejar no ver otros mercados, como el propio mercado europeo, el propio mercado asiático, con TPP o sin TPP, que se vuelve también muy relevante, no solamente para los exportadores, sino también para los importadores. Porque al final de cuentas, si seguimos exportando carne como estamos exportando carne a Estados Unidos y a otras latitudes, eventualmente pues también vamos a requerir abastecer al mercado nacional. Si seguimos exportando jitomates como lo estamos haciendo, y o limones y o cebollas como lo hemos venido haciendo en los últimos años, y hemos puesto un poco en entredicho la disponibilidad del producto en el mercado nacional, tenemos que ver fuentes alternas de abasto, ¿no? Entonces creo que sí valdría la pena ampliar la visión, no solamente a Alianza del Pacífico o a los países de la Alianza del Pacífico, sino también a otros. Más regiones. Así es. No, yo coincido básicamente con lo que se ha comentado. Yo creo que además se nos va a dar un fenómeno de diversificación forzada de nuestras exportaciones. O sea, un poco como pasó la despetrolización de la economía en su momento y luego la despetrolización de las finanzas públicas, pues se nos va a dar una, insisto, diversificación forzada en la medida en la que, primero, más allá de lo que pasa en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos ya es un mercado muy maduro para los productos mexicanos, o sea, cada vez, sobre todo para los productos agropecuarios y agroindustriales, cada vez nos cuesta más trabajo penetrar ese mercado, digamos. Seguirá creciendo y nos seguirán demandando, pero lo que tenemos claramente que hacer es buscar otros mercados con un crecimiento potencial muy, muy superior al de América del Norte, que es el caso de China, es el caso de Japón, es el caso incluso de Vietnam, en fin, ¿no? Entonces... Cuando cerremos les voy a pedir una reflexión sobre lo que viene en términos de la renegociación del Telecán, ¿no? Es decir, qué escenarios tenemos ahí. Rápidamente, ¿qué deberíamos seguir haciendo para lograr una autosuficiencia en el agro? Manuel, si quieres abordar con esta. Creo que ya lo comentamos mayormente. Creo que innovación y tecnología es clave. En la agricultura la innovación se da de manera local. Entonces, todo este trabajo que se está haciendo entre entidades públicas y mucho más en compañías de traer nuevas soluciones al campo es clave, y buscar la manera cómo transferirlas. Financiamiento, cómo le damos garantías a los bancos para que se atrevan a tener mucho más penetración en el campo mexicano. Obviamente a través de bolsas de mercados de físicos, a través de una mayor seguridad de que el producto va a acabar donde tiene que acabar y que estás produciendo lo que se necesita. Y mucho también en términos de política pública para empujar infraestructura, cadenas de frío, riego, almacenaje. Hoy todavía en México 30% de la producción general de la agricultura se pierde por merma. Entonces, también hay un pedazo de oportunidad en ese campo. ¿Puede el productor ser todólogo, o la solución es integrar talentos en el área industrial o comercial? ¿Cuánta infraestructura está sin uso? A lo mejor esto que tú mencionabas hace un momento, con el tema de querer hacer a los productores todólogos. ¿Qué podemos decir de esto? Alguien que quiera abordarlo. A lo mejor es un poco de lo que comentaba Manuel. Digamos un poco lo que se platicó hace rato de las asociaciones que hay en otros países, las cooperativas, que sirven como un mecanismo para transferencia de tecnología y para la especialización. Algunos se especializan en el empaque, otro en la logística, otro en el tratamiento veterinario, etcétera, ¿no? No hay que ser todólogos. Lo que hay que saber es qué es lo que quiero vender y luego cómo resuelvo las... Ahora, quisiera hacer un comentario sobre lo anterior. La autosuficiencia es una palabra que a mí creo que es altamente contraproducente para el campo mexicano. Sí. En el escenario actual, además, mundial, ¿no? O sea, México no tiene que aspirar a ser autosuficiente. Hay que aspirar a ser superavitarios. O sea, porque autosuficiente parece que nos vamos a cerrar. No, y además parece como una visión de hace 30 años, ¿no? Cuando autarquía. O sea, México va a ser un gran exportador, es un gran exportador, y vamos a ser más grandes exportadores. Ahora, no podemos ser grandes exportadores si no importamos también un poco, porque el comercio es de dos vías. Entonces, México debe de aspirar a ser un gran
productor y vendedor superavitario de productos agropecuarios de alto valor agregado. No quedarnos con la autosuficiencia. De acuerdo. Nada más un punto. Se lo podemos decir a Mr. Trump ahora, ¿no? Que piensa en ese tema. La persona que argumenta a favor de la autosuficiencia está haciendo el argumento de Donald Trump. Sí. Coincido. Es decir, es la producción para el consumo del mercado interno, ¿no? Y el mundo no me interesa. ¿Tú querías agregar? Vamos al punto del toluego. Yo creo que hay esquemas que se han probado en el Foro Económico Mundial, en vida, en la que traes jugadores que permiten desarrollar una región con proveeduría local, lo vas haciendo a través de la cadena y el agricultor o el productor no tiene que saber todo, pero tiene que estar aliado con los que siguen adelante en la cadena para llegar al mercado. Entonces, yo coincido con Manuel, pero yo solo agregaría que el productor tiene capacidad de elección. Y a ver, hay que quitar ya este paternalismo sobre los productores agropecuarios en México. O sea, ya lo que hay que darle al productor es la información y que el productor decida sobre... Elija, como ocurre en cualquier otro sector de actividad económica. El que mejor va a elegir va a ser él. Es el que conoce la tierra, es el que conoce lo que se siembra, es el que tiene la experiencia. Claro. Exactamente. Lo que hay que hacer es acercarle, digamos, la información no solamente sobre tecnología, de mercado en materia de precios, de colocación de productos, etcétera, de manera que se vaya integrando para ir capturando cada vez un mayor valor. Y a lo mejor infraestructura también, ¿no? Infraestructura, sí. Fíjense qué interesante esta, a lo mejor Héctor nos puedes ayudar con esto, pero dice, ¿por qué si se tiene claridad en las políticas que deberían prevalecer en el sector agropecuario, por qué es tan difícil implementarlas? Bueno, No, sin lugar a duda, una de las problemáticas que hemos observado a lo largo de los años es que en el sector primario, dada la distribución de tierra, por ahí mencionaban que tenemos la gran cantidad de productores con porciones de tierra muy pequeñas y que eso de alguna forma o de muchas formas impide el trabajo a economías de escala o la producción a economías de escala. Pero creo que al final de cuentas tiene mucho que ver en que nos ha hecho falta trabajar en esa gran integración de los eslabones de la cadena. O sea, la agenda de productividad que que todos tenemos claro y que tenemos que seguir trabajando en ella, parecería que de repente no la estamos abordando como la deberíamos abordar, ¿no? En el sector primario tenemos grandes productores, tenemos grandes cantidades de producción, no solamente que se comercializan en el mercado nacional, sino que se exportan, pero al final de cuentas, si no vemos esos eslabonamientos a lo largo de la cadena productiva, pues nos perdemos en el camino. A lo mejor algún sector agroindustrial que requiriera algún insumo del mercado nacional, este insumo no lo puede adquirir, y a lo mejor me refiero a los frutos de clima templado en México, que se producen en cantidades menores que en otros países por condiciones climáticas, pero que justamente ese sector agroindustrial no los puede acceder porque lo poco que hay o se consume en la región o bien se exporta a algún nicho de mercado. Entonces, creo que la parte de trabajar sobre la agenda de productividad y la generación de valor nos va a permitir que las políticas que implementemos, ya sea apoyos incluso, pues puedan funcionar de una forma correcta. De otra forma, me parece que vamos a seguir teniendo deficiencias. Alguien dice aquí, ¿puede ser la banca de desarrollo una solución? Debiera ser parte de, al menos, ¿no? Está muy claro, digo, la Financiera Nacional, que ha sufrido varios, desde Banrural hasta ahora Financiera Nacional. El Banco Nacional de Comercio Exterior tendría un papel importante que jugar. Banobras en la parte de desarrollo de infraestructura. Ahora, ciertamente la banca de desarrollo no va a resolver el problema del sector. Yo creo que aquí sí se requiere una convocatoria amplia, no solamente para la banca múltiple, también para instituciones financieras no bancarias y para otro tipo de intermediarios que han participado de manera incipiente en el sector. Y es notable, por ejemplo, de las OFOMES más exitosas en términos de rentabilidad, muchas de ellas están en el sector agropecuario. O sea, es un sector altamente rentable, ¿no? Nada más, hay que hacerlo bien, ¿no? Y nada más, y creo que es muy importante, otra vez, han sido muy enfocados a los grandes productores. Tenemos que encontrar la manera, que hoy lo hace FIRA, hoy lo hace Financiera Nacional. Desimpulsar a los pequeños. Desimpulsar a los pequeños. Y puede ser otra vez de asociaciones, comunidades, cooperativas, algo,
pero tenemos que encontrar la cuadratura a ese círculo, porque sin financiamiento no hay crecimiento. Dos más rápidas antes de ir a conclusiones, si les parece bien. Dice aquí, notoriamente el frijol, soya, es el cultivo que México tiene que orientar sus políticas agrícolas, y así como el resto de las oleaginosas. Han sido muchos los esfuerzos de la industria en ese sentido, con pocos resultados. ¿Qué hacer diferente? Yo no estoy tan seguro que sea la soya el producto para nuestra vocación. Si yo veo los productores de soya en el mundo, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, es un productor totalmente distinto. Un productor de Brasil puede llegar a tener 500,000 hectáreas. 500,000 hectáreas, lo que se siembra en Sinaloa. Sí. Y esos son los productores de soya que exportan al mundo. Los productores de soya en México tienen 5 o 10 hectáreas. No podemos ser eficientes en ese tipo de cultivos. Por eso somos exitosos en el aguacate, en el limón, pero al final también tenemos una vocación de maíz, porque 6 millones de productores son de maíz. Entonces, yo no concuerdo mucho que soya sea un producto a dedicarse, y como decía, si hay mejores productores, traigamos la soya en importación. México es un gran importador de soya, ¿no? Sí. 92%. Sí, brutal. De semillas oleaginosas en general. Pero eso es muy importante para la cadena productiva en México, ¿no? Y si se pudiera producir soya en México competitiva, para empezar necesitarías que fuera genéticamente modificada, porque no hay soya competitiva en el mundo que no lo sea. En México no lo aceptamos. O sea, desde ahí te saque, no puedes y luego tienes las extensiones. No, lo peor es que lo aceptamos y luego nos echamos para atrás. O el Poder Judicial lo echó para atrás. En los hechos no existe. Claro. Sin lugar a duda, pero nada más agregar, sin lugar a duda México es deficitario en la producción de semillas oleaginosas, aun y cuando estamos produciendo algo de semilla. Lo que se está trabajando, lo que estuvo trabajando la industria aceitera particularmente, ha sido trasladar algunos tipos de semillas, como la semilla para aceite de palma, para producir aceite de palma eventualmente, se produce la semilla en una zona del estado de Chiapas, por ejemplo. No son alternativas que están buscando justamente para poder tener algún tipo de proveeduría para la industria de los aceites. Creo que por ahí son alternativas, no obstante, como se dijo, pues somos deficitarios en esta materia. La pregunta final, que es un poco la reflexión que yo les pedía, y dice así: en un escenario de renegociación o en caso extremo de cancelación de TLC, ¿existen mecanismos en la OMC que regulen las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos? Empezamos con Luis y luego les pido a todos ustedes sus conclusiones, por favor. Sí, bueno, de hecho, el TLC América del Norte y la OMC coexisten. Si tú exportas un plátano a Estados Unidos, cuando llegas a la frontera pagas 0 arancel. Si muestras un certificado de origen que compruebe que es de América del Norte, de México. Si no traes el certificado de origen, pagas un arancel, que es el arancel de nación más favorecida, el que se impone bajo las reglas de la OMC. El arancel promedio que pagaría México para entrar a Estados Unidos sin TLC sería 6.4%, pero el arancel que pagarían los Estados Unidos para entrar a México, si no tuvieran TLC en el sector agropecuario, sería 38.4%. Estos números los calcula la OMC año con año, son promedios ponderados, y es exactamente por esta razón que la semana pasada todos los productores importantes de Estados Unidos le mandaron una carta al presidente Trump diciéndole: el TLC como está nos gusta mucho porque México es para nosotros un mercado muy importante. Claro. Entonces el equilibrio de la negociación, tranquilidad. El equilibrio de la negociación con Estados Unidos lo va a dar el sector agropecuario por la importancia que tiene México para Estados Unidos y por la posición estratégica que tienen los senadores y diputados agropecuarios en el Congreso de Estados Unidos. A ver, porque aquí hay muchos productores, grandes y chicos, y hay agrupaciones. Algo podrían hacer desde sus posiciones con sus contrapartes estadounidenses, con quien tienen una relación y un intercambio comercial cotidiano, de ejercer presión o de comunicar y decir: oigan, este tratado es favorable, genera empleo, ¿se puede hacer algo desde este sector? No, sin duda se puede, hay que hacerlo, pero quizá lo más importante es que si alguno de los productores que están aquí, por ejemplo, importa semilla
o herramientas o productos primarios de Estados Unidos, considere empezar a importarlos de Canadá, porque esa importación que hagan de Canadá es lo que va a hacer que se active el cabildeo en Estados Unidos a favor de México. Sí. Héctor, si quieres agregar algo. Sí, sin lugar a duda lo que me comenta Luis es muy importante, pero al día de hoy la realidad nos da que estamos tan vinculados con la economía estadounidense y la canadiense en términos de complementariedad de productos agroalimentarios. Y me refiero, no solamente me refiero a los productos primarios, sino también a los productos agroindustriales. Entonces, en la eventualidad de que no existiera el Telecan, al final de cuentas hay una relación de comercio, hay necesidades de abasto en las dos partes que se tienen que cubrir de alguna forma, ¿no? Seguramente pagando el arancel, como bien dice Luis, de la OMC o de nación más favorecida que establezca o que establece el gobierno de Estados Unidos o el que establece el gobierno mexicano, en su caso también el gobierno canadiense. Pero al final de cuentas hay una complementariedad ahorita, hay demanda que se tiene que atender y seguramente se va a seguir realizando, a lo mejor en otras condiciones arancelarias. Y no perder de vista también de que al final de cuentas México también tiene otros socios comerciales de donde poder proveerse y a donde poder exportar, de igual forma que lo que comentábamos en un momento, visualizar también mercados alternos como los asiáticos. Híjole, los veo muy tranquilos cuando había mucha angustia flotando allá afuera en el espacio. De hecho, Leonardo, el sector agrícola ha sido, el agropecuario en general, ha sido de los sectores más conflictivos en el marco del TLC, con Estados Unidos. Claro. Digo, solo hay que recordar el tema del azúcar, el tema de los aguacates, el tema del etiquetado para cárnicos, el tema del atún, en fin, o sea, la lista es larga. O sea, tenemos mucha experiencia en la conflictividad con Estados Unidos en materia de TLC. En este sector. Concretamente en este sector. Entonces, yo diría, probablemente sea de los sectores que menos preocupen en una renegociación. Hay mucha experiencia. Y por otro lado, también respondiendo a tu pregunta de ¿no es cierto? Es decir, hay mucha esta conexión estrecha. Volviendo a tu pregunta, en términos de asociaciones mexicanas con asociaciones americanas, también ha habido muchísima comunicación entre industrias azucareras, a pesar de la conflictividad. En la industria avícola hubo un acuerdo que perduró durante casi 10 años en términos de qué exportaba quién y cuándo. En fin, o sea, yo creo que en ese sentido el sector agropecuario mexicano, particularmente el empresarial, ha sido una punta de lanza en esta materia, ¿no? Muchas gracias. Manuel, por favor. Rápidamente, yo creo que como reflexión me parece muy importante decir que no nada más el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, sino con cualquier región del mundo para la agricultura y la agroindustria es muy importante. ¿Por qué? A final de cuentas, el libre comercio y en el marco que vimos de la necesidad de producción de alimento al doble, lo que genera el libre comercio es mayor productividad, eficiencia e incentiva de manera muy importante la innovación y desarrollo. Entonces, si hay que negociar con esos ojos, que los productos del campo y relacionados con la alimentación puedan fluir de la manera más fácil y libre entre los productores y consumidores, porque esto va a acelerar la solución de este problema que tenemos enfrente. Muchas gracias. Tal vez lo que venga en los siguientes 10 años, en los siguientes 2 años, o en la preparación del próximo equipo de gobierno, cualquiera que sea, o del partido que venga, es que tendrá que preparar justamente un paquete de medidas y de reformas en este sector que modifiquen todos los señalamientos que ustedes han hecho. Le quiero agradecer, Héctor Hernández, muchas gracias, Luis de la Calle, Mariano Ruiz Funes y Manuel Bravo, con el aplauso de todos ustedes, son tan amables. Muchas gracias. Gracias.